Bien. Buenas noches, ingeniero y público presente. Recibo un cordial saludo por parte del capítulo estudiantil IEEE PESUNAC. Quien les habla es Ana Escobedo, perteneciente al área de conferencias, organizadores de nuestro evento virtual titulada El autoconsumo y la generación distribuida, la cual va a estar a cargo del ingeniero Roberto Tamayo Pereira, exdirector general de electricidad del Ministerio de Energía y Minas. A continuación, unas breves recomendaciones. Se ha desactivado el micrófono con la finalidad de mantener un orden. Las preguntas las van a poder realizar al final de esta conferencia mediante el chat y el ingeniero las va a responder. Dicho esto, le damos pase al ingeniero. Muchas gracias. Un momento, ingeniero, ¿podría activar su audio? Ya, ahora sí, por favor. Sí. Ya, ahora sí. Ya. Vuelvo a rebobinar. ¿Ya? Y disculpen el público, si bien es cierto, ya tengo 3 conferencias, videoconferencias, siempre han habido algunos bemoles al inicio, pero yo creo que después lo tomamos interesante. Y decía, ¿no?, que gracias a estos medios virtuales podemos poder seguir difundiendo y de alguna forma trasladando conocimientos de coyuntura y conocimientos pro coyuntura y conocimientos que tal vez en un largo plazo pueden plasmarse en nuestra realidad como sector eléctrico. Y digamos, no solamente ahorita, en algunas láminas más adelante, vamos a observar que no solamente interesa conocer, digamos, la posición específica del sector eléctrico, sino también desde un punto de vista económico, desde un punto de vista incluso político, es que se tienen que abordar, digamos, los análisis y las evaluaciones en pro, digamos, de un desarrollo sostenible, si es que queremos ya mencionarlo desde ahora, pero sobre todo de un desarrollo, ¿no es cierto? Y entonces les quería comentar al inicio diciendo que ya, digamos, esta es mi tercera experiencia en videoconferencias. Es un poco complicado porque me van a disculpar si en algún momento falta un poco de oxígeno en los pulmones, porque es un poco difícil llevar una conversación fluida a 3.800 metros de altura. Pero ya estamos, este es el 41º día de cuarentena. Y digamos, yo creo que ya el 41º día, de acuerdo a los cálculos que están por ahí con una fórmula que plasma Wikipedia, ya el cuerpo se adaptó a esta altura de 3.800 metros. Entonces, como les mencionaba, ¿no?, a la tercera, yo puedo mencionarles que en la primera oportunidad hablábamos acerca de los conceptos de la flexibilidad, digamos, trasladados a la matriz energética, es decir, cómo la flexibilidad puede ayudar a moldear esa matriz energética. Y en la segunda oportunidad hemos conversado algunos conceptos claves, conceptos muy importantes en estos tiempos, ¿no?, como son la adaptabilidad, la flexibilidad nuevamente, pero ya con un enfoque, digamos, más vinculado a lo que se va a necesitar cuando estemos contando con sistemas inteligentes, o con redes inteligentes, perdón, también. Y finalmente, ahora en esta tercera oportunidad, y gracias a los chicos de la IEEE PESUNAC, vamos a desarrollar el concepto del autoconsumo, que va a estar bastante vinculado a los aspectos de generación distribuida. Y vamos a ver hasta dónde llegamos, porque la presentación es, digamos, bastante larga. No quisiera extenderme en muchos otros conceptos. Todos los conceptos son apasionantes. Yo creo que con cada lámina que uno va, cada lámina trae muchos conceptos, hay mucho que conversar. Yo me voy a disculpar de si, digamos, algunas las vamos a pasar rápidamente, pero las van a poder disponer internamente. Ustedes conocen mis coordenadas, me pueden llamar, me pueden consultar. Y algo que es importante, ¿no? Yo creo que todos estos conceptos se desarrollan en los cursos de la universidad. También hay algunos cursos especializados por fuera, posgrado. Pero al final es importante matizarlo siempre con la experiencia. Y en la medida que podamos brindar ejemplos, los vamos a poder hacer con mucho gusto.
Entonces empezamos, ¿no? Bueno, yo sin más preámbulo no me presento más, ya me conocen muchos, pero ahí están mis coordenadas, por favor, cualquier cosa por interno también me pueden ubicar. A ver, vamos a ver, este es el contenido de la disertación de esta oportunidad. Y les decía que es una presentación bastante extensa porque esto de acá ya lo he, en algunas oportunidades ya lo he desarrollado como un curso completo, entonces, pero hay algunos aspectos que, por ejemplo, como verán ahí en el segundo punto, ¿no? La política energética es muy importante para, sobre todo, la toma de decisiones, ¿no? Y entonces es bueno, por lo menos, tener una orientación de qué significa, digamos, tener herramientas a la mano para poder tomar decisiones. Y ahí, tiempo vamos a ir desarrollando con profundidad cada una de ellas. Entonces, en la introducción, y esto ya los que varias veces me han visto exponer, disertar, esta es la primera lámina que siempre me ha gustado comentarla, y se trata acerca de, digamos, que al final la conclusión es que el Perú todavía tiene predominancia de uso de combustibles fósiles. No vamos a poner tiempo a discutir cada una de estas magnitudes, que son las magnitudes plasmadas al 2017, y es gracias a la colaboración de un gran colega y amigo, esto lo conoce también, a Lucho Espinosa, ¿no? Él siempre también presente, lo explica más, que todavía tenemos una predominancia térmica como matriz energética. Si bien es cierto, nuestra matriz eléctrica puede ser bastante tiempos, ¿no? Alcanzando valores hasta 97% de hidraulicidad, o 90 y tan, sobre los 90% de hidraulicidad por la coyuntura, ¿no es cierto? Vamos a ver más adelante, pero el problema del transporte, ¿no es cierto? Y el problema de que todavía nuestra industria en esos procesos usa bastante combustibles fósiles, nos hace un país dependiente de estas fuentes. Entonces, ¿qué hacer, no es cierto? Y ahí vamos enfocando ya un poquito el concepto de, digamos, tal vez electrificar más nuestros procesos, o, digamos, apuntar hacia una real uso del concepto de eficiencia energética en nuestro país, como lo están haciendo en otros lados del mundo. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, esa es la primera, digamos, conclusión. La segunda, digamos, el segundo recordaris, ¿no es cierto?, para todos, es que nosotros vivimos en un país que es muy rico y muy diverso en fuentes primarias. Hablar de cada una de ellas también forma parte de toda una clase, ¿no es cierto?, de un curso. Pero, digamos, podemos referirnos a que tenemos un gran potencial hidroeléctrico, tenemos un potencial eólico que al final representa más que, digamos, en magnitudes de megavatios, representa su importancia en factores de planta impresionantes. Algún colega español, y esto siempre lo repito, decía, con solo una hora de producción de una central eólica en el Perú, equivale a producir 5 horas que tienen que producir con la misma potencia, obviamente, en España, por ejemplo, ¿no? Con una hora de producción en Perú, vamos a hacer equivalente a 5 horas de producción en España, para alcanzar los mismos niveles de energía. O sea, tenemos un factor de planta muy importante. El potencial geotérmico, bueno, a hablar de la geotermia también. Me gusta la geotermia, yo me he especializado en geotermia, me da mucha, digamos, añoranza, por ejemplo, no poder seguir el paso a Chile o a Bolivia en las decisiones de tener ya plantas de geotermia, ya con pozos promisorios que están bastante estudiados en el sur del país, pero yo creo que ahí vamos, va a ser un poco complicado ahora con esta demanda de energía que se ha, digamos, contraído y que su recuperación, sabe Dios cómo será. Algunos nos animamos también a decir cómo va a ser, pero digamos, es como que muy incierta y
por qué? Porque tenemos a la mano muchas variables que tienen alta incertidumbre y tienen mucha variabilidad y por lo tanto el pronóstico es reservado, ¿no? Ese es como un partido Perú-Chile ahí antes de la clasificación. El potencial solar es impresionante, ¿no? O sea, si pudiésemos tener todo el sur lleno de energía solar, tendríamos tal vez la misma paridad que tiene Chile, casi más de 3.000 megavatios instalados en el sistema, pero para eso es importante el complemento obvio, lógico del sistema de transporte y otras cosas de flexibilidad que, digamos, en esta oportunidad no nos vamos a incidir. Esta es nuestra matriz eléctrica. Como verán, hemos pasado de una dependencia netamente hidráulica a tener un, digamos, 50-50% de composición en nuestra matriz relativa al gas natural y al agua, ¿no es cierto? Hay un incipiente incremento de energía no convencional, que seguramente en los siguientes años, digamos, de acuerdo a la política que se establezca, nos estábamos refiriendo tal vez a 2 años atrás cuando las autoridades decían que tal vez no sé, hasta el 2030 podíamos tener una penetración de 15%, estaría soportando el crecimiento de la demanda de esos años. Pero tal vez desplazar otro tipo digamos, de fuente no va a ser posible. Pero nosotros no nos preocupamos, digamos, de la situación, digamos, de nuestra matriz eléctrica, ¿no? Ya les dije que nuestro problema está tal vez en el sector transporte. Todos lanzamos una posibilidad, digamos, de tener un balance oferta-demanda hacia un determinado largo plazo, pero lo que podemos rescatar de acá es que tenemos un margen de reserva que lo vamos a ver más adelante en la lámina, ¿no? Estábamos teniendo, digamos, al 2020, y disculpe que la lámina esté un poquito desfasada, un margen de reserva de aproximadamente 40-45%, ¿no? Esto de acá era una aproximación, miren, del año 2018. Bueno, que todo en la planificación, todos los que hemos efectuado planificación a largo plazo sabemos que nada es perfecto, que al primer resbalón de alguna variable hay que volver a lanzar la corrida y volver a plantear, tal vez con los mismos podemos tener resultados distintos, pero digamos es así el rol de la planificación, pero digamos en general tenemos en el largo plazo una posibilidad de tener margen de reserva apropiado. Con la caída de la demanda de estos tiempos, esto sale fuera de contexto, todos lo anteriormente analizado sale fuera de contexto, y probablemente lo que se pensaba, ¿no? Que hasta el 2022, al 2023, 22 que se decía, y que siempre insistió que hasta el 2024 se iba recién a quemar la primera molécula de diésel cuando, digamos, la demanda iba a sobrepasar, digamos, la oferta eficiente. Yo creo que con esta situación nos vamos tranquilamente hasta el 2026, 2027 sin quemar diésel, pero bueno, ahí vamos, no solamente presunción. Y hay en un contexto un poco más académico, ¿no es cierto? Los que estamos familiarizados con el famoso principio de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, sabemos que, digamos, hay diversas fuentes y diversos tipos de tecnologías que nos permiten aprovechar de manera eficiente y de manera, digamos, confiable, digamos, las fuentes de energía, ¿no? Entonces, no nos vamos a detener acá. Yo les decía que, digamos, siempre para tratar de llegar a valorar un concepto como el tema, por ejemplo, del autoconsumo, uno tiene que, de alguna manera, repasar los conceptos básicos de lo que significa, por ejemplo, obtener, ¿no es cierto? O cómo se obtiene el petróleo. Hay una lámina más adelante que resume todo esto, pero digamos acá lo importante es que la energía tiene que tratar de aprovecharse de la mejor forma, y para eso no significa que, por ejemplo, lo que ya hemos llevado al interruptor de la casa con electricidad, la vamos a tratar de desperdiciar, porque en el camino hay mucha transformación, ¿no? Entonces, ese es un poco el concepto, ese es un poco digamos, el mensaje, ¿no? No nos vamos a detener también a hablar acerca de que hay problemas, digamos, ya con el precio del gas, perdón, por el precio del petróleo,
Sabemos que esas situaciones son de coyuntura. Después va a haber, digamos, de alguna manera una normalidad en las, ese tipo de variables, pero digamos, no nos debemos siempre alejar, digamos, de los conceptos básicos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El petróleo es un combustible líquido que se transforma en una refinería. Eso es, digamos, lo que sabemos de él, y que de él se obtienen no solamente, digamos, el petróleo como diésel, sino también las naftas, ¿no? La gasolina, y después también el GLP. Y nuestros conceptos de gas natural también deben, digamos, derivarse a que, por ejemplo, en nuestros yacimientos el gas natural no solamente se obtiene como gas, digamos, seco, sino que también de ese gas húmedo que se obtiene de los yacimientos también se pueden extraer líquidos, que finalmente son, digamos, la parte más importante en la fuente de, digamos, de ingresos para un proceso de la naturaleza. Esto de acá, esos son los conceptos como para explotar adecuadamente la geotermia. Y así, ¿no es cierto? O sea, la materia de esta charla no se trata de esto. ¿Ya? La materia de esta charla solo se trata de tener un poco de grado de conciencia de, por ejemplo, al final, si queremos nosotros valorar la energía y, digamos, no malgastarla tampoco, ¿no? Significa que hay que entender cómo, digamos, fácilmente nosotros de un panel fotovoltaico vamos a tener energía eléctrica, ¿no? Pero, digamos, va a haber mucho que hablar respecto, porque el autoconsumo no se trata del usuario regulado. El autoconsumo también significa alguna alternativa para ese usuario libre, para un proceso comercial, para un proceso productivo. Entonces, los que van asesorando en esta transición tienen que conocer efectivamente cómo son los procesos de transformación para efectos de explicar por qué la energía es tan no solamente útil, que ya sabemos que es muy necesaria para el desarrollo de los países, para el desarrollo de la misma sociedad, sino que también hay que, digamos, ponerla en el contexto de su valor, ¿no? De lo que significa haber tenido, digamos, los conocimientos de cómo se transforma y al final cómo a lo mejor no la podemos o la mal aprovechamos, ¿no? Entonces, vamos a pasar rápidamente. Finalmente, hay sistemas de transmisión que nos llevan a la energía a nuestros hogares. Y entonces, cuando nos vamos a referir al autoconsumo, tal vez nos vamos a centrar más en los aspectos de paneles fotovoltaicos o sistemas inteligentes, redes inteligentes. Cuando hablamos de la generación distribuida, también puede haber pequeñas centrales eólicas, ¿no es cierto? O sea, en realidad, el planeamiento va a ser un reto cuando, digamos, se dispongan de todos los incentivos y de la normativa que permita tal situación, ¿no? Después de que, desde las fuentes que producen energía, hasta ver cómo se transforma y después también cómo se la transporta, ¿no? Vamos a pensar que hemos repasado eso. Vamos a centrarnos en los aspectos del uso, ¿no? Del uso de estas energías, ¿no? Acá, por ejemplo, el ejemplo de una casa que tiene paneles solares, ¿no es cierto? Y, digamos, los sistemas de almacenamiento, que no son una tecnología de estos tiempos, sino que por razones también, digamos, de aspectos que no vienen al caso, ¿no? Como por ejemplo les puedo mencionar la geopolítica, puede hacer que estas tecnologías se desarrollen en su contexto más amplio, ¿no? Con una plena libertad, sabiendo que hay muchos especialistas que están, digamos, preparados y desarrollando el mejoramiento de las tecnologías de materiales, de la tecnología de conductividad y, por qué no, de las tecnologías de almacenamiento. Entonces, todo llega a su momento y este es el momento de los sistemas de almacenamiento. Hay muchas otras más tecnologías y finalmente hay pues hasta el hidrógeno utilizado en auto. Entonces, si nosotros podemos repasar
pasar o reparamos y nos subimos a una loma, a unos andenes que hay acá por fondo y vemos todo el horizonte porque estamos haciendo esto. Entonces, ¿cómo orientar a la mejor posibilidad? Vamos a entrar a un capítulo que me parece bastante interesante. Y esta es la lámina que les mencionaba de lo que el electrón ya estudiando, ¿no es cierto? Porque al final, si vamos a obtener una tacita de café, ¿no es cierto? A partir de todo un proceso que empieza con la identificación de la fuente primaria hasta, digamos, su transformación final, podemos ver que a lo mejor no necesariamente hemos tenido que pasar por la central nuclear, sino que hemos tenido que solamente calentar agua en leña sobre leña, y a lo mejor eso fue más barato desde la óptica o desde el punto de referencia o desde la loma de donde quieran estar ubicados. Entonces, por lo tanto, conocer estos conceptos son, digamos, de bastante utilidad, porque yo siempre he pensado que los conceptos hay que respetarlos, ¿no? O sea, no se puede, digamos, tratar entonces, hay que, digamos, recomendar siempre e interiorizar, ¿no? En que, digamos, lo más importante es tener los conceptos bien claros. Entonces, y además esquemáticamente, ¿no? Con la electricidad, digamos, puede depender de estas fuentes primarias, y finalmente este tipo de usos también, todas pueden, digamos, basarse en electricidad, salvo algunos como por ejemplo la cocción, que puede de alguna manera venir de derivados, digamos, de otras fuentes, ¿no? Pero este es solamente un ejemplo. Pero hay un problema, ¿no? Y ya se me imagina de qué se trata el problema. Ahí va, cambiando lentamente a un color, digamos, más claro, más persuasivo. Y se trata de que el cambio climático es una realidad, ¿no? Entonces, como que no solamente el cambio climático, ¿no? Vamos a ver adelante en el siguiente capítulo, que tal vez hay unas posiciones, digamos, de geopolítica que también implican tomar decisiones en pro, digamos, tal vez fuentes de diversificar la influencia del cambio climático, ¿no? Por ejemplo, y me voy a detener en esta, en Perú, lo que está en rojo, digamos, son las potencias, digamos, superiores. Acá está el rango de potencias, ¿no? En por unidad. Ya, bueno, están en por unidad acá, ya ustedes se imaginarán que esta de acá tiene un rango de potencia un poco mayor. La hora punta generalmente supera ese rango, supera ese límite y entra al rango superior, ¿no? Pero también estamos dándonos cuenta que en la media demanda generalmente ya se está a veces gestando las máximas demandas. Es decir, esto de acá, por ejemplo, es un diagrama que corresponde al año de febrero de 2018 comparado con febrero de 2019, donde desde mi punto de vista el incremento, digamos, puede haber un incremento vegetativo natural, un crecimiento, digamos, de un X%, tiene digamos, un efecto impresionante sobre la demanda. Nuestro país no está afecto de temperaturas extremas, ¿no? No tenemos temperaturas debajo de menos 20 grados o menos 40 como lo tiene en el hemisferio septentrional. Pero, digamos, algunos grados centígrados impactan en la demanda por aire acondicionado, por calefacción, etcétera. ¿No? Tenemos que entonces enfrentar esa situación y entonces ya nos vamos un poco, digamos, notando, y eso es lo que yo quisiera que ustedes en estos momentos ya vayan de alguna manera sintiendo la necesidad de poder gestionar uno propiamente su demanda, ¿no? Entonces, ¿a dónde nos está orientando eso? Tal vez a una necesidad de autoconsumo. Muy bien, esto de acá son algunas láminas que refuerzan el tema del cambio climático, ¿no? Algunas variaciones de temperatura con relación a algunos extremos, algunos tipos de digamos, de puntos georreferenciados, ¿no? Esto de acá también, digamos, es un estrés hídrico, ¿no es cierto? ¿No? ¿Cuáles van a ser los países más vulnerables con respecto al estrés hídrico? Y miren ahí, ¿no? Pintadito está Perú, ¿no? Entonces tenemos que tener preocupación por estos conceptos, estos análisis que se hacen siempre al cambio climático, más por un tema de que estas variaciones de temperatura, como les digo, tal vez una reducción, digamos,
de las escorrentías naturales en los aspectos hidrológicos, o la falta de lluvias, o digamos de demasiadas inundaciones, nos deben hacer pensar de que somos un país vulnerable. Estas son, digamos, algunas realidades respecto a la polución en algunos países de Europa, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos a Francia, por ejemplo, ¿no? Digamos, tenemos este es acá, por ejemplo, debe ser Alemania, ¿no? Y entonces vemos que ellos están, digamos, de alguna manera interesados en tratar de reducir sus emisiones de CO2. Acá, por ejemplo, un país que está un poquito digamos, rezagados en el tema de evitar la contaminación es Polonia. Entonces, las políticas que se gestan en estos países, en la última conferencia mencionaba respecto a la política de Alemania, en la cual, por ejemplo, el Estado ha sido transparente con sus ciudadanos y les ha dicho, ustedes van a pagar también parte de lo que significa la transición energética. Entonces, bueno, esos son los retos, digamos, que están más adelante. Y esta lámina que corresponde a la matriz de China, ¿no? Donde siempre lo menciono, China hasta el 2040 piensa que no va, esta base de acá la va a convertir a renovables, ¿no? Ellos su crecimiento la están basando sí en miles y miles de gigavatios que se están instalando como no convencionales, pero estas emisiones a partir de estas centrales, digamos, van a continuar. Igual sucede en la China, igual sucede en muchos países donde todavía incluso se están construyendo centrales a carbón. Pero bueno, esa es otra realidad y esa es otra situación. Aquí láminas rápidas, ¿no? Para que tengan una consideración de todas las variables que, digamos, tenemos que evaluar para, no para llegar a, digamos, a defender un concepto de autoconsumo, o digamos, de ser partidarios de las renovables, sino de las variables que debemos todos manejar, ¿no? El precio del combustible, que digamos en estos últimos días ha caído. Acá esta lámina me interesó mucho porque algunos buques que, digamos, partieron, digamos, de algún país petrolero y llegaron a su lugar de origen, llegaron a un precio distinto durante el debate del precio. Algunos esfuerzos de países por controlar sus ratios de inflación o, digamos, de alguna forma inyectar liquidez a su sistema, etcétera, etcétera. Esto de acá que representa el calor, digamos, sectorial de qué industrias van a tener alto impacto con relación a la coyuntura actual, ¿no? El sector electricidad ha sido valorado como parte de, digamos, de tener un impacto medio ponderado, ¿no? Pero, digamos, no es un sector que está, digamos, exento del impacto del COVID, ¿no? En realidad, sabemos que las cadenas de pagos están en riesgo y eso va a ser, de verdad, va a ser un dolor de cabeza, ¿no? En la conferencia del día jueves, un colega me hizo una pregunta muy interesante, ¿no? Que tenía dudas en responderla, ¿no? Decía, ¿y ahora cómo van a hacer las transferencias de potencia, no? Porque las transferencias de potencia, acuérdense que a la máxima demanda de la hora punta nocturna se le suma un margen de reserva, ese margen de reserva que se aprobó por el ministerio. No el margen de reserva firme objetivo que está vinculado a la tarifa y que, digamos, ya su, digamos, intervención, digamos, tiene una aplicación de largo plazo, sino esos márgenes de reserva que se utilizan para las transferencias, esos que se hacen mensualmente. Entonces, efectivamente, pienso que en aplicación de los procedimientos que hasta ahora están vigentes, digamos, habrá que aplicar esos procedimientos, habrá que aplicar el flujo óptimo, todo ello, y digamos, veamos qué resulta, ¿no? Veamos qué resulta. Es interesante la pregunta. Yo me atreví solamente a responder, es decir, se continuarán aplicando los procedimientos que están vigentes. Entonces, este es, digamos, un planteamiento de algún autor, ¿no? De cómo, digamos, se van a recuperar los sectores productivos, digamos, ellos han pensado a diciembre, ¿no? De este año, pero muchos analistas piensan que esto de acá, esta recuperación tiene para un poquito más largo plazo. Y finalmente es un tema digamos, de responder a otra variable, y es
la variable, digamos, más sensible que, digamos, de alguna forma tenemos que tener en cuenta siempre. Es la variable de las emisiones de CO2. Y esas emisiones han bajado sustancialmente en durante este periodo de pandemia, ¿no? Bueno, es lo que, digamos, han reflejado esta lámina, que es una aplicación para Perú, si no me equivoco. Dijo que acá no he puesto la fuente, yo he corrido con estas presentaciones para que, digamos, tener algo a este día, ¿no? Esto de acá, acá está la fuente, bueno, pues, es importante. Se ha reflejado, miren, la caída hasta menos 26, que en estos últimos días ha llegado a menos 32% de energía para el caso de Perú. Comparamos con otros países de la región. Nosotros vamos a ver que, por ejemplo, para un día jueves, ¿no? Nosotros hemos tenido ese 32% de caída, se ha reflejado en esta cantidad de gigavatios hora. Miren, nuestro más o menos promedio ha sido de 156, impresionante crecimiento de los últimos años, pero la contracción de la demanda nos ha llevado a 107. Aquí yo estaba haciendo unas reflexiones respecto a qué hubiese pasado si hubiésemos tenido de alguna forma ya aprobada nuestro proyecto de generación distribuida que está en prepublicación. Y hubiésemos tenido muchas inversiones con relación a autoconsumo, ¿no? A generación distribuida. En realidad, tal vez el tema de la cadena de pagos, que ahora va a ser un problema, y otros aspectos más, como el de índole comercial, hubiesen sido un poco más ágiles. ¿Por qué? Porque tal vez las empresas de distribución hubiesen tenido menos ventas, menos facturación. Ustedes saben que es un pass-through, ¿no? O sea, al final el generador tiene, digamos, que también recibir parte de esta facturación. Entonces, esa es una de las reflexiones. Ahora, cuando se reactive la situación, hay que reactivarla, hay que tratar de pensar hacia dónde se tiene que reactivar y a qué política tenemos que responder, ¿no? En algunos países, he estado leyendo, están diciendo, miren, es la oportunidad para deshacernos de todo lo que significa combustible, ¿no? Todo lo que significa, entonces vamos a volverlos completamente, digamos, renovables. Entonces, es un tema de análisis, o sea, uno no puede solamente especular si uno no tiene siempre las corridas y como dice la OCDE, pues, ¿no? Las alternativas del impacto no solo regulatorio, sino del impacto económico de los actores y del propio usuario, ¿no? Entonces hay una tarea ahí que yo creo que los colegas, que digamos, cada uno dentro de su especialidad, deben sumar esfuerzos para poder tener una orientación clara al final, ¿no? Yo no me atrevería a decir esto debería ser así, ¿no? Yo entiendo que, por ejemplo, nuestros colegas del sector petrolero están sufriendo terriblemente y algunos estarán incluso tratando de ver y sustentar, digamos, algunos proyectos que andan por ahí, ¿no? Es una situación un poco compleja, ¿no? Y lo más importante aquí es tratar de digamos, bueno, por lo menos la charla del curso de hoy es tratar de interiorizar el autoconsumo, ¿no? Porque son ventajas y desventajas, ¿no? A lo mejor algunas desventajas van a haber para los agentes, digamos, que están en la cadena de valor, pero tal vez el usuario final a lo mejor tiene pues una ventaja mayor cuando nos detengamos ahí y evaluemos las otras realidades de los países de la región, ¿no? Miren, de 107, ¿no es cierto?, hasta donde hemos llegado, pero por ejemplo Colombia tiene una matriz un diagrama un poquito mayor, ¿no? Tiene 176, y Chile está con 200 y pico. Eso significa que, por ejemplo, en Chile, digamos, el tratamiento que ha habido con relación a las actividades económicas durante el periodo pandemia ha sido distinto, ¿no es cierto? Distinto a lo de Perú y a lo de Colombia. Pero esos aspectos tal vez los vamos a ver en otra charla, en otra oportunidad. Esto ya que es una lámina bastante pasada, bastante antigua, corresponde al 15 de marzo. Los primeros días en los cuales se estaba gestando esta situación.
vamos a ver mejor con esta lámina que, por ejemplo, hay países en Europa que han preferido, digamos, de alguna manera, digamos, consolidar algunos procesos económicos o algunos procesos productivos que les repercuta, digamos, en una economía un poquito más, digamos, sostenible, sin mayores impactos con relación a otros, ¿no? Por ejemplo, Italia, el más golpeado, digamos, ha tenido que tener procesos completamente parados y hay una disminución impresionante de su demanda eléctrica. Y con relación a Perú respecto al porcentaje de margen de reserva, y esto es algo que quería mencionarlo como para poder visualizar el máximo estrés del sistema, ¿no es cierto? El máximo estrés hasta ahora se encuentra en la máxima demanda, ¿por qué? Porque es el momento en el cual tenemos menores reservas, ¿ok? Pero, digamos, eso no va, ya está cambiando porque también a esta hora, en la media demanda, también hay exigencias y también hay máximos de estrés. Y hay, digamos, estrés del sistema significativo. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que la curva Pato, que vamos a verla más adelante, ¿no? Esta famosa curva en la cual, o digamos, la participación de la energía solar, que nos da como una parábola, digamos, vertical, va a ser importante para poder reducir y ampliar estos márgenes de reserva. Situación que obviamente no se puede hacer en la hora punta, ¿no? Pero en la hora punta los sistemas de almacenamiento van a cumplir un rol fundamental en el futuro. Entonces, esa es la realidad de nuestro margen de reserva actual, ¿no es cierto? El margen que les mencionaba que se encontraba en estos valores y que ha subido a valores de 120%. Estos son los costos marginales en Santa Rosa, digamos, antes de la cuarentena y en la cuarentena, ¿no? Solo en la hora punta, digamos, hay un costo marginal importante que, digamos, ustedes digan, oye, pero solamente en la hora punta no hay mucho impacto, ¿no? No crean, ¿no? Eso todo depende de la política comercial de cada gente, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, el usuario final gestionara su demanda y conociera estos datos, ¿no? Estos datos en línea. A lo mejor el usuario final dice, en la hora punta sigue habiendo energía cara, entonces voy a tratar de consumir menos o algo así, ¿no? Pero, digamos, estas son las variables que, digamos, tenemos que tener siempre en cuenta. Y con relación, por ejemplo, a eventos que pueden haber suscitado, eso no viene mucho al caso del autoconsumo, pero, digamos, frente a fallas, siempre tiene que haber una reserva, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, ha habido una falla en una línea de que va a Puerto Maldonado, y inmediatamente ha habido una central que ha suplido esa falta de energía. Otra variable importante es también, y hay que también conocerla, es y seguir y monitorear las condiciones hidrológicas, ¿no? Mientras mejores condiciones hidrológicas tenemos, digamos, podemos tener en el corto plazo, por ejemplo, costos operativos más baratos, y si, digamos, hay usuarios que están participando del mercado mayorista, ¿no? Van a poder, digamos, conocer que hay energía más barata. Por ejemplo, o que la energía, digamos, en este periodo que es normalmente de lluvias y con una contribución importante de la hidrología, va a mantener esos valores que se han sido pronosticados. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, tenemos una tendencia como el color blanco? Van a decir, ya, en este periodo de acá probablemente va a haber un costo marginal un poquito mayor. ¿Okay? Entonces, pasamos al segundo capítulo, ¿no? Y como les decía, la importancia de que no solamente es un tema técnico, sino también un tema económico, un tema de política energética. Y entonces, a veces la primera pregunta que nos hacemos es, y estos ámbitos son, digamos, de alguna manera separados, o sea, hay una correspondencia entre, digamos, por ejemplo, cuando hablamos de la economía, la seguridad, la calidad, son, digamos, variables interdependientes, ¿no es cierto? Una vez dependen de la otra. Y en este caso, por ejemplo, la economía y la política tal vez son dos conceptos, son dos aspectos que también podrían ser interdependientes. Y acá, no me detengo mucho en esto de acá porque ustedes lo van a leer con calma, ¿no? Se trata de que, por ejemplo, en un modelo de mercado, un modelo de libre mercado, digamos, hay decisiones que, digamos, se basan en lo que, digamos, saca el autor está ordenando una toma de decisión democrática, ¿no? Y, digamos, en el aspecto político también. Entonces, hay una cosa que los relaciona,
Pero cuando el autor mismo dice, no, pero están estas dirigidas a satisfacer las necesidades de las personas, digamos, nosotros vamos a decir que sí, ¿no? Porque este modelo democrático, como están mencionando acá, digamos, parte de un concepto que, digamos, se enmarca dentro de nuestra situación como Perú, ¿no? ¿Cierto? Bueno, acá ya, digamos, entramos un poquito al concepto de lo que, digamos, es el autoconsumo y si está un poquito más distribuido. Y decimos sí, pues, porque estamos pensando en que a lo mejor ya no vamos a depender de grandes empresas, ¿no es cierto? Y lo sostenible siempre está vinculado a los aspectos de medio ambiente, ¿no es cierto? Pero bueno, estos son variables que también tienen que de alguna manera estudiarse, o bueno, uno tiene que estar por lo menos enterado de que son aspectos que sirven para tomar decisiones. Entonces, a veces yo he escuchado a algunos mencionar que el libre mercado no necesariamente solucionaba los problemas y que finalmente a veces se tendemia. También por ahí hay algunos que opinan, mencionaban, ¿no? Oye, a lo mejor, y lo ha dicho la misma canciller de Alemania, ¿no? Pareciera como que son políticas un poquito más de índole europeo, pero dicen a lo mejor va a ser necesario la intervención en los sectores estratégicos, ¿ok? Entonces, entonces con esos pareceres podemos respondernos a estas interrogantes, ¿no? Entonces, frente al cambio climático, frente a los temas de pandemia, frente a lo que no sabemos qué va a suceder, ¿no? Bueno, esta lápida nació preparada, entonces tenemos que cambiar nuestro modelo energético, ¿no? Pensando en que debe ser sostenible, democrático, como dice la lápida primera, y equitativo. Entonces, es algo, digamos, de decisiones de índole política, ¿no? Como se dice, de voluntad política, pero vuelvo a insistir, desde mi punto de vista siempre esto de acá tiene que de alguna manera ser planificado, ¿no? Dice, ¿no? La energía distribuida para evitar los despilfarros energéticos. Hay muchos ejemplos a visualizar, digamos, en pro de este concepto, ¿no? Por ejemplo, ella estaba viendo un documental de la History o de uno de estos programas que lanzan a veces temas de índole académico, y estaban haciendo el reportaje de cómo, por ejemplo, se utilizaba el gas en Ucrania o en algún país de la Europa del Este, ¿no? Y entonces el termostato para las familias que vivían en un edificio que estaban utilizando calefacción era abrir la ventana, ¿no? Entonces, ¿qué significaba eso? Eso significaba que, digamos, no tenían claro lo importante de las necesidades de mantenimiento, de monitoreo o de eficiencia energética que aprendemos en el día a día y que son necesarios, ¿no? Otro ejemplo también, por ejemplo, podría mencionar, más conversando con algunos consultores de las ESCOs o de las empresas que se dedican a mejorar las eficiencias energéticas de las empresas, me atreví a preguntarles, ¿no? Y les decía, ahora que está la energía barata, ahora que tenemos una energía que, digamos, no se la tenía hace 10 años atrás, los empresarios están adecuadamente o aplicar adecuadamente la eficiencia energética. Entonces estos consultores, estos señores especialistas en esto me decían que no, ¿no? Que no, pareciera como que, digamos, y me voy a referir a Perú, no necesariamente tenemos claro, digamos, arraigos de eficiencia o arraigos incluso también para evaluar riesgos y otro tipo de cosas. Entonces, esos temas tenemos que profundizarlos, tal vez interiorizarlos más, ver lo importante que es ahora para futuro estos aspectos, ¿no? Entonces acá hay un mensaje que lo recogí también, ¿no? El cambio de modelo energético no es un problema exclusivamente técnico, ni un problema exclusivamente económico, sino un problema social que hay que abordar en conjunto. Entonces, y ya para cerrar un poco este capítulo, estamos hablando de que
está en debate, digamos, algunos aspectos, ¿no? Ahora, acá faltaría pues un poco el debate del sostenimiento, digamos, de la salud pública, ¿no? Que está ahora, digamos, castigando, digamos, muchos procesos, muchos aspectos de la vida cotidiana. Pero, digamos, respecto a los temas ambientales y respecto a sociales, siempre es bueno centrarnos como parte de las políticas públicas en analizar, digamos, todos los derroteros de lo que significa, digamos, los planteamientos económicos, lo que significa, digamos, dotar incluso de esta rotación que debe haber del dinero interno, ¿no? En macroeconomía, digamos, analizando los empleos y la producción a nivel de las empresas y los aspectos también sociales que son importantes, ¿no? Entonces, vamos a pasar rápidamente esto de acá lo podemos seguir analizando, pero no es materia de la charla de hoy. Pero tal vez nos podemos detener en el aspecto que también es álgido en estos momentos, ¿no? O sea, les decía en la lámina inicial que nosotros seguimos siendo dependientes del petróleo y ello va a continuar una vez que se restablezca esta situación. Va a continuar. Entonces aquí viene un poco las emisiones que no es un problema por nuestra matriz eléctrica, sino también es un problema derivado en el sector transporte. Entonces la electromovilidad es una posibilidad, o la misma transición energética a partir de convertir lo que es petróleo, lo que es gasolinas o nafta en gas natural, ¿no? Esa es una primera medida. O lo otro es, ya se ha adelantado, ¿no? Ha habido una resolución en la cual, digamos, se ha retirado del Fondo de Estabilización al GLP, si no tengo entendido, no he revisado a plenitud, solamente me he orientado de las noticias que han estado surgiendo en estos días, ¿no? Entonces, aparentemente sí hay posibilidades de poder orientar una política más liberada de combustibles que emiten más emisiones al CO, a la atmósfera. Bueno, ese es un poco el mensaje de esa lámina. El otro tema con relación a ya los aspectos ya un poco ya más técnicos, es que tenemos que abordar un nuevo modelo de negocio, que esto ya ha sido ampliamente explicado, hay especialistas del área de regulación sobre todo, donde ya están visualizando, digamos, y en las últimas fijaciones de tarifas, sobre todo para el VAT, ya están aplicando modelos para tratar de orientar nuestros sistemas de distribución a sistemas inteligentes. La tarea es larga, ¿no? O sea, se pasa a través de pilotos, primero se identifican los modelos, hasta incluso se tienen que discutir los aspectos de normas que se tienen que seguir con relación al nuevo equipamiento, que lo vamos a tratar de una manera muy breve más adelante, que son motores para, digamos, el desarrollo de los sistemas inteligentes. Entonces, bueno, la formación, y entonces dentro de este nuevo modelo de negocio habrá nuevas características del mercado, ¿no? Por ejemplo, como ya la demanda no va a ser totalmente elástica, inelástica, perdón, ¿no? Sino que va a tener sustitutos y vamos a poder gestionar demanda, entonces, digamos, la regulación respecto a ello va a tener que cambiar, modificarse. Pero van a haber contratos más flexibles, digamos, a lo mejor optamos por la comercialización, y en la comercialización tal vez lo más destacado, lo más digamos particular de ello es que alguien que está ubicado en Tumbes nos puede vender energía a un usuario que está ubicado en Tacna, ¿no? Entonces, esos tipos de contratos van a estar desconectados de la ubicación geográfica. Los bonos de carbono, bueno, entre corchetes, porque en realidad con todo estamos notando que la Tierra ha respirado todo este mes, y entonces a lo mejor no hay una continuidad en la aplicación de los bonos de carbono en el futuro, pero eso yo no lo podría afirmar. Recargas para autos eléctricos y los sistemas de almacenamiento, ¿no? No nos vamos a detener en estas láminas porque son demasiadas, como les decía, es para desarrollarlo en un curso,
pero pueden haber comparaciones y esto lo he rescatado de Ernst & Young. En realidad, estas áreas son muy importantes porque nos hacen ver, por ejemplo, al distribuidor de hoy, al distribuidor de mañana, ¿no es cierto? Y acá tal vez lo más importante, aparte de repasar conceptos que, digamos, son, digamos, muy importantes, es que una red siempre tiene que basarse en la seguridad que pueda garantizar para la continuidad de suministro. Ese es un primer punto. Después, nadie va a exigirle a nadie, digamos, que digamos, sea un héroe y, digamos, gaste más de lo que tenga que gastar. Por lo tanto, siempre van a haber, digamos, análisis de costo-beneficio. ¿Ok? Entonces, o sea, los conceptos, como les vuelvo a decir, los conceptos siempre fundamentales siempre van a persistir, solo que, digamos, la forma de cómo vamos a utilizarlos va a ser un poco distinta, ¿no? Y eso se ve reflejado en esta lab. Después tenemos la transición hacia un distribuidor del futuro con relación a aspectos como, por ejemplo, planeación de red, gestión de activos, gestión de sistemas. La gestión de activos es un aspecto, digamos, crucial en estos tiempos, ¿no? Porque, digamos, de alguna manera, a través de las nuevas tecnologías, ¿no? De digitalizar todo, de tener señales en tiempo real, de tener sistemas de transferencia de información en línea, y etcétera, etcétera. Es el momento actual como para poder aplicarlo a profundidad, ¿no? A profundidad su concepto. Después hay unos aspectos adicionales, ¿no? Que ya, digamos, de acuerdo al diseño, también van a ser nuevos en esa época, ¿no? Este tema de la flexibilidad, ¿no? El tema de los comercializadores y, digamos, el uso intensivo de software que nos permita tener datos en línea. Con relación a los aspectos de la planificación de inversiones, ¿no es cierto? Digamos, esta es una alternativa para, digamos, los tomadores de decisión, que también lo plantean en Santiago, o sea, me parecieron bastante importantes, y es que, por ejemplo, también hay que ver cómo se optimiza la fuerza laboral. En estos tiempos de pandemia, de COVID, tan interesante ha sido, digamos, la capacidad de reacción, la resiliencia que han tenido algunas empresas que, por ejemplo, en algunas operaciones suyas han tenido la penosa, digamos, consecuencia, digamos, de haber tenido algunos operadores contagiados y han tenido que optar por una, digamos, posibilidad de operación remota, ¿no? Entonces, al final yo creo que en estos últimos tiempos va a haber una intensiva migración a tratar de automatizar, a tratar de mecanizar muchos procesos. Y dentro de ello está el tema de las posibilidades de tener subestaciones, centros de operación, digamos, operados remotamente, ¿no? Y para eso, digamos, un poco hay que reflexionar en los aspectos de la optimización de la fuerza laboral. Esto, digamos, a lo mejor trae como consecuencia reducción de personal. Bueno, eso es un tema más de gestión, más que no viene, digamos, en el entorno de esta disertación. Se va a invertir más en automatización, esas son ya conclusiones casi, digamos, y miren, esto de acá, esta información es del año 2018, entonces hablaba de una pandemia de esta magnitud, pero pareciera como que la pandemia aceleró mucho los aspectos. No nos vamos a detener acá, realmente hay tecnologías pues muy nuevas que, digamos, están explotándose ampliamente en estos aspectos, y hay muchas, digamos, tecnologías que, digamos, funcionan a partir de necesidades, digamos, que ya se están orientando más hacia un sistema inteligente, ¿no es cierto? Entonces, vamos por ese camino. Hay, digamos, de alguna manera, puntos de inflexión, hay, digamos, de decisiones en las cuales las empresas de alguna forma
van a orientar sus inversiones y, digamos, podemos de alguna manera, están resumidas aquí, ¿no es cierto? Algunas cosas que ya estamos hablando. Algo que, digamos, no hemos tal vez conversado mucho es acerca del tema del mercado digital, ¿no? Entonces, hay que siempre llegar a los beneficios, a los costos-beneficios. Hay que, digamos, de alguna manera ser conscientes del futuro del operador de red en relación a, oye, ¿sabes? Mira, mi red, su sostenimiento cuesta tanto, ¿no es cierto? Y esa red te va a ser útil para un aspecto de confiabilidad, para lograr que tú cuentes con una confiabilidad. Esos son los aspectos que, digamos, de la nueva regulación seguramente se van a plasmar. Este es un pequeño mapa de la ruta que se está implementando, se está llevando a cabo por los agentes, que lo vamos a mencionar de una manera un poquito más, digamos, una visualización un poquito más didáctica más adelante, ¿no? Esta yo la traigo a cotación para que, digamos, sea materia de consulta y, digamos, que tiene que mucho ver con la flexibilidad, con llegar a tener un sector inteligente y eso va a estar en una lámina más adelante. Pero hay barreras para la implementación de las tecnologías, ¿no? Que se aplican en la generación distribuida. Ya hemos comentado algunas de ellas anteriormente, pero, digamos, de alguna manera, estos párrafos un poco largos, digamos, resumen esas barreras, ¿no? Pero tal vez la más importante es la barrera de los costos respecto a los insumos que implica dotar a estos sistemas de inteligencia o de autonomía, ¿no? Las baterías, por ejemplo, en algún momento van a tener que bajar de precio, ¿no? Y entonces, de alguna manera ya no se significará una barrera. Las distribuidoras en algún momento también van a, y esto ya más es un tema más normativo, más de política sectorial, que de alguna manera de barrera técnica o barrera regulatoria, es que a lo mejor en algún momento se tome la decisión, se podría tomar la decisión de que las distribuidoras ya solamente se dediquen en el futuro a gestionar su red y que se abra un mercado de comercialización, si es que sería el caso, para efectos de poder tener una interconexión, digamos, armonizada, digamos, entre usuario, operador de red y el que suministra esos bloques de energía. Y acá al respecto, seguramente, antes de que me olvide, lo menciono, ¿no? Tengo un colega que es conocido, digamos, al que le agradezco bastante a veces, incluso poder disponer de su red para brindar opiniones. Él en España nos dice que, por ejemplo, hay casi como 500 comercializadores, ¿no? Comercializadores más o menos distribuidas dentro de España en los sistemas de 5 o 6 operadores grandes de red, ¿no? Entonces, es una posibilidad de mejorar las condiciones, digamos, de venta hacia el usuario final, sin descuidar, obviamente, los aspectos técnicos. Tal vez una barrera que es importante también mencionarla, porque no la vamos a mencionar en esta disertación, es que al final el uso del viento y del sol van a depender mucho también de los buenos pronósticos a los que debemos también en el futuro estar acostumbrados, ¿no? Es decir, no solamente el despachador centralizado tiene que optimizar los recursos para con el sol y con el viento y, digamos, también contar ellos con buenos pronósticos, sino que también los que ya, digamos, van a tener a la generación distribuida como una alternativa intensiva de todos sus procesos, también tienen que, digamos, de alguna manera interiorizar esa situación, ¿no? Es importante la situación. Algunas barreras económicas que por ahí se han mencionado, ¿no? Esta falta de madurez tecnológica, yo creo que ya, digamos, está bastante superada, es decir, hasta incluso en las tecnologías de transferencia de información,
o las redes de comunicaciones para estos aspectos, por lo menos de tipos de formas de comunicaciones que, digamos, de alguna manera reconocemos, ¿no? Como por ejemplo, el que todas las comunicaciones estén centralizadas vía telecomunicaciones, o, digamos, el uso de las comunicaciones a través de los mismos cables de cobre, de las mismas redes eléctricas, ¿no? Entonces, hay tecnologías que, digamos, ya han madurado bastante, ¿no? Los plazos de amortización resultan muy altos, sí, esto en la medida de que, digamos, el costo del vatio solar, digamos, se caiga, estos plazos de amortización van a ser mucho menores. Entonces, hay ya algunas barreras que, digamos, ya se están, digamos, aliviando y que podrían mejorarse, ¿no? Y muy poco, dentro de muy poco tiempo. Les habla del comercializador, no vamos a andar mucho más en el tema. Entonces pasamos al tema del autoconsumo, ¿no? Yo quisiera ver cómo vamos en el tiempo. Yo creo que sí vamos bien. Y con relación al autoconsumo, para mí hay, así como digamos, en alguna manera se destapó el término transición energética, el tema de resiliencia, el tema de disrupción, algunos son conceptos aplicados a procesos, otros son conceptos aplicados incluso a multidisciplinas y multiusos. Yo considero que de todos el más valioso, el más importante del concepto del siglo XXI va a ser, por ejemplo, ¿no? Si sopesamos y evaluamos bien que nuestros estilos de vida, que este COVID nos va a obligar a cambio de estilo de vida, entonces vamos a tener que interiorizar mucho más las posibilidades de poder ser autogestionarios. No lo dice un usuario regulado, no lo dice necesariamente un simple usuario regulado, sino que tal vez hay un usuario, un pequeño empresario que puede, no solamente en los aspectos de producción industrial o de manufactura, sino que tal vez en algunos procesos de índole agropecuario, agroindustrial, puedan desprenderse y generar no solamente con conceptos de autoconsumo, sino también de economía circular, un proceso autogestionario bastante poderoso, yo creo que para estos tiempos. Entonces, el autoconsumo vuelve entonces a los usuarios de energía, los vuelve usuarios importantes y los empodera. Estos usuarios, además de conocer los aspectos tecnológicos, tienen que conocer tienen que conocer bastante también los aspectos regulatorios, los aspectos de mercado, normativos. Entonces, no solamente se tiene que, digamos, socializar, interiorizar aspectos técnicos, sino también aspectos de mercado, ¿no? Entonces, y al final el usuario empoderado va a decidir la gestión de su demanda. Y tal es así, y pareciera como que si fuera una coincidencia, pero yo ya aprendí que en la vida no hay coincidencias, las coincidencias no existen. España ha decretado un real decreto con nombre propio, es el Real Decreto del Autoconsumo, ¿no es cierto? Entonces, este Real Decreto, si lo analizan, es bastante completo, ¿no? Es uno de los más completos y, digamos, de alguna manera supera los problemas que tuvo España cuando impuso su impuesto al sol, ¿no? Cuando no supo distinguir, claro, es que, digamos, ahora todos podemos analizar las cosas que hicieron mal, las cosas que hicieron bien, pero al inicio no distinguieron el tema del uso de la red, de la importancia que tiene el uso de la red. Y entonces ya ese impuesto al sol, digamos, quedó en el pasado y ahora tienen una nueva visión del tema regulatorio. Un poquito nos vamos a ver, como les decía, esta no es la curva Pato,